Pues bueno, bienvenidas a una sesión más del taller de técnica de estudio. Ya estamos en la quinta sesión, 5 de 8, y pues lo que vamos a ver a continuación, como les decía, es unos tips para que puedan estudiar con mayor eficiencia. Así es que esta clase les va a servir de maravilla, ya sea que hagan el examen en noviembre o en febrero. Estos consejos van a ser muy útiles, ¿sale? Recuerden que deben de considerar lo que hemos visto antes, que es en primera instancia lo que desean estudiar, también ubicar ya en qué área de especialidad está su carrera, porque de eso se va a desprender el examen que van a hacer. Si es, no sé, actuaría es área uno, entonces tiene una distribución específica de reactivos. Eso lo habíamos tocado la semana pasada. Y el día de ayer, pues hicimos un balance de lo que son los materiales de estudio con los que cuentan, guías, cursos y demás, ¿sale? Entonces espero que ya lo estén incorporando. En caso de que no hayan podido ver estas clases, por favor chequen el canal de YouTube de Quark. Ya están esos videos eh, subidos a la web. Es importante que los vean para que tengan ahí una preparación mucho más efectiva y sepan que sí que sí ocupar y que no, ¿vale? Entonces, bueno, ahora lo que vamos a ver son los tips de estudio, ¿sale? Porque por ahí también hay algunos problemas, entonces necesitamos checarlos. Bien, dicen que este soy yo cuando doy esta clase. Soy Phil, creo que sí me parezco, estoy chaparrito, medio gordito y barbón. Y bueno, tengo el orgullo de preparar a puros héroes, ¿sale? Por eso me gusta mucho esta imagen. Así que bueno, vamos a empezar. El primer paso para poder tener sesiones de estudio realmente efectivas es el espacio y el tiempo. Yo creo que esta es la clave de muchas cosas, la organización. ¿Sale? Si ustedes no tienen una organización en cuanto a sus tiempos, no van a poder paulatinamente avanzar. Van a ser como estos perritos que se persigan la cola. No van a poder subsanar esas deficiencias, amarrar bien esos temas y por lo tanto, ¡pum! Valer. ¿Sale? Entonces, importantísimo que tomen en cuenta su tiempo y elijan bien el espacio. De preferencia, que sea un espacio en el que no tengan distractores. Yo entiendo que muchas de ustedes están haciendo el bachillerato, otras incluso ya están teniendo compromisos para con la familia, cuidando sobrinos, teniendo perrijos, vaya, tienen a veces hasta más compromisos que yo en su agenda. Entonces, es importante que todo lo pongan en orden para que puedan aprovechar el máximo ese estudio y posteriormente no los distraigan. También, ojo con esto, ¿sale? Ojo con el celular. El celular puede ser un buen auxiliar para estudiar, pero aguas ahí, ¿sale? También puede ser un distractor. Recomiendo también, en la medida de lo posible, reducir la estancia en redes sociales. No saben cómo consumen el tiempo. Las redes sociales pueden ser útiles para obtener alguna información, datos, bancos de preguntas, guías, pero también involucran un gran distractor. Así es que fuera de sus horas de estudio, ocupen esos recursos, ¿sale? ¿Qué otra cosa les iba a poner? En cuanto a tiempos, traten de tener un espacio en el que estén frescas, ¿vale? Si lo hacen en un momento en el que ya hay un desgaste de por medio, olvídenlo. Van a empezar ahí a encamorrarse, a dormir y definitivamente no van a poder aprovechar ese tiempo. ¿Vale? Por ejemplo, en mi caso me gusta mucho estudiar cuando me levanto, poco antes de desayunar o después de desayunar, porque eso me hace estar pilas, me hace estar más fresco. De hecho, ese es el tiempo en el que yo dispongo para preparar mis clases. Ya como que en la tarde, nochecita, ya tengo algunos kilómetros recorridos y no me es tan sencillo. Solamente lo hago cuando la carga de trabajo es muy grande.
Ahora, entiendo, insisto, que aquí hay gente que cumple diferentes roles en su vida, compromisos, y a veces no tienen esa disponibilidad de tiempo, pero traten de darse un espacio en el que estén descansadas. Si ya tienen los kilómetros del día recorridos, van a rendir menos, ¿sale? También esto involucra que comiencen a tener buenos hábitos, no se me desvelen tanto, no abusen del café, ¿vale? ¿Dudas respecto a esta cuestión, chicas? Ninguna duda. Muy bien, Lucila. ¿Las demás comendamos? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, si a ustedes se les hace hábito esta organización, para cuando estén en la carrera no van a tener los problemas que incluso yo tuve. Yo confieso que pues fui un tanto desordenada al inicio de mi carrera, aunque jugué fútbol americano y bueno, no me asumía como una persona tan indisciplinada, pues sí, tenía un toque de desorganización que eso me hizo pasar la factura en mi primer semestre y bueno, ahí tuve algunas complicaciones que no debía. Paulatinamente, cuando empecé a agarrar esa organización, fui más constante en mis estudios, los disfruté mejor, no tuve tanto problema y es más, hasta tuve tiempo de cotorrear, de jugar fútbol americano, tocar una banda, en fin, más cosas, ¿sale? La carrera, la universidad puede ser una de las etapas más bonitas de su carrera, se los digo por experiencia. Ahora, vámonos con hacer cronogramas. Los cronogramas son unas especies de mapas que nos permiten llegar con mayor precisión a los objetivos que nos propongamos. Es necesario que esto sea parte de un plan de trabajo. En cuanto a la tabla, la pueden hacer de acuerdo a sus necesidades, pero yo aquí les hago pues esta sugerencia de la tabla que hay. Las explico, ¿no? Después de que hacen una organización de cuántos tiempos, cuántos días le dedican al estudio, pues ponen esta columna, que son los días, las materias que van a estudiar. Mi recomendación es que empiecen por aquellas que les cueste más trabajo. Eso lo van a detectar con los exámenes diagnósticos que hagan. Así es que en cuanto sepan cuáles son sus limitaciones, más fácil va a ser organizar esto. ¿Vale? Posteriormente los temas. ¿Qué me propongo aprender de estos temas y hasta dónde llegue? Esto también nos va a ayudar a ubicar qué es lo que tenemos que repasar más adelante. Mi recomendación es que lo hagan por bloques. No sé, le dedican 15 días a las materias que les cuesten más trabajo. Si quieren desde ceros, posteriormente dan un espacio de 15 días más a las materias en las que repasen para que no se les vaya a olvidar y otra vez traigan a colación las materias que les cuesten trabajo. La idea es ir lo más balanceados. Si ustedes se enfocan en las materias que les cuesta más trabajo al principio y no hay espacios en donde repasen las otras, se les puede olvidar lo que ya dominaron. ¿Sale? Entonces, independientemente del curso, que estén teniendo, que ojalá puedan estar con Quark, que por cierto les tengo más noticias al respecto, o que estén por su lado, este va a ser una guía, sobre todo para la gente que por cuestiones económicas, o porque no les late los cursos, y no por el curso en sí, sino la convivencia por la gente, por lo que ustedes quieran, no puede estar en una situación más colaborativa, esto les va a ayudar muchísimo. Pero aquí implica también disciplina. Insisto, pueden empezar al inicio de la jornada. Lo pueden hacer semanal, lo pueden hacer diario, lo pueden hacer quincenal. Ahí depende de ustedes. Mi sugerencia es que sea esto, no sé, cada 15 días o cada semana. Bueno, cada 15 días, es decir, 15 días, las materias que me cuestan trabajo, una semana le doy a lo que ya repaso, 15 días. De tal manera que vayan construyendo objetivos que para los meses finales del examen
implica solamente repasar, no empezar desde ceros. Tienen que ir viendo en vivo sus avances. Y les digo, quienes están estudiando solos, esto les va a ayudar. Esto lo aprendí en la carrera, ¿vale? Entonces, viene el día, no sé, supongamos que eh, esta semana estudian matemáticas, física y química, ¿no? Son las que más les gustan trabajo. Y le dedican un día a cada materia. Entonces, los lunes, mate, miércoles, química, viernes, física. Martes y jueves, no sé, biología. 2 horas. Pum, 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 pum. Entonces aquí ponen las materias y aquí los temas que van a ver. Pueden empezar desde el principio, a lo mejor vieron algo al inicio de su preparatoria que ya se les olvidó, o al contrario, si creen que solamente es repasar, repasar. Entonces es importante poner aquí los temas. ¿Qué me propongo aprender? ¿Qué es lo que quiero dominar? Lo pongo aquí. Después de haber hecho ese estudio, voy llenando esta última tablita. ¿Qué tanto aprendí? A veces en una sesión no llego a aprender todo lo que me propuse, porque el tema es muy complejo, porque al final sucedió otras cosas, qué sé yo. Entonces, aquí pongo hasta dónde me quede. ¿Qué tanto aprendí? Recuerden, no solamente es en términos de datos duros. Contemplen las habilidades, contemplen las aptitudes. ¿Sale? Y esto les va a dar pie a que para la siguiente sesión ya no arrancan desde cero. Hacen una revisión del tema que vieron la sesión pasada para que quede firme y después se arrancan con lo que sigue el temario. ¿Sale? Traten de adecuar ese esquema a el tiempo que queda el examen. Ya se nos fue octubre, entonces noviembre, diciembre, enero, febrero. 4 mesecitos, de los cuales febrero, recomendación, solamente hagan repasos generales. Llévensela más tranquila en febrero. Así es que son 90 días, ¿vale? Con ese esquema pueden hacer esto para las chicas que van para febrero. En el caso, por ejemplo, de Haas, que lo va a hacer para noviembre, híjole, este te va a servir más como un diagnóstico, ¿sale? De lo que ya lograste, lo que debes hacer. Y no sé cuándo voy a hacer tu examen, pero ya estás en las semanas rojas. Dirían por ahí, ya estás en días de dar a luz, porque me parece que en esta ocasión el examen es entre el 6 de noviembre y el 19 de noviembre, entonces no sé qué fecha te tocó. Así es que ya estás, bueno, estás a 20 días. Dios mío, sí está muy complicado ese asunto. Ojalá que hayas tenido un estudio lo más firme y constante posible. De cualquier manera, no te preocupes. En el supuesto de que probablemente no quedes, que esperemos que no sea así, trata de sentar las bases. Verifica qué hiciste mal, qué hiciste bien, y ojalá, te digo, que lo puedas, en caso de no quedar, te vuelve a hacer en febrero. Va a ayudarte muchísimo. ¿Sale? Pero ya siguiendo estas tablas, ahora no empezarías desde ceros, ya sabes qué hacer, qué no. Así es que, aunque tal vez la situación esté ahorita contigo un poquito ajustada, no pierdas el camino, no te derrotes. Incluso si no llegas a quedar, no te derrotes, ¿sale? Y bueno, eso en general va para todas. Chistoso, ayer tenía chicos y ahora ya tengo puro público femenino. Esperamos que no suceda, porque están todavía a buen tiempo de preparar un buen examen. Pero en el supuesto de que no, con esto van a poder prepararse mejor, van a poder planificar, insisto, cada semana. Es importante que hagan este cronograma. Y entre más disciplinadas sean, más fácil va a ser este avance. ¿Sale? Pero, insisto, no se rindan, apelen a la constancia, apelen a la disciplina. Yo entiendo que por aquí tengo casos complicados, gente que trabaja, gente que estudia y además está preparando, pero creo que sí es posible. Creo que, que con un poquito de esfuerzo, dedicación y saber aprovechar bien las cosas que están a nuestra disposición, se puede lograr. Ya vimos la clase anterior que el examen en realidad es sencillo, solamente es cosa de tener bien plantados los conocimientos. No necesitamos de productos milagro. ¿Sale? No necesitamos bancos de preguntas que nos digan que el 80% de esas preguntas van a venir en el examen, porque en realidad no sabemos. No lo necesitamos. Aprendan a ser autónomos, confíen en lo que saben.
Y en todo caso, insisto, ocupen esos recursos para practicar. Que ya vimos ayer que no son tan de buena calidad por los errores que reproducen. Y ojo, tristemente también eso se pone en el examen. Así es que una razón más para no jugarle al tanteo y para irnos por la derecha, es decir, apelando a conocimientos sólidos. ¿Vale? Este va a ser su guía en el camino. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, bien, vamos con el siguiente punto. Este es un recurso complementario de lo que les puse antes. Esto pueden aplicarlo por cada materia. Una lista de temas, lo que ya estudiaron y lo que ya repasaron, ¿no? Ya ven que cada materia tiene una lista de contenidos grande, entonces esto les puede dar una mayor claridad. De hecho, estoy pensando seriamente que en mis futuros cursos de historia, geo, y bueno, más adelante también voy a entrar a dar español y de tarea, tienen que tener este control. ¿Sale? Este es importantísimo porque les va a permitir, insisto, tener antecedentes, saber cómo van. Por supuesto que esto también lleva una gran seguridad. Ahora les explico. En esta lista de temas, de acuerdo con la anterior, las dos van de la mano. Supongamos que ya estudiaron en el primer bloque matemáticas. Esta es la de mate. Y vienen, no sé, parábolas, circunferencias, ya no me acuerdo qué otro tema es en geometría analítica. Y eso que la presenté varias veces en extra. Supongamos que en la primera parte de la estudiada, porque insisto, no en una sola sesión vamos a aprender todo, llegamos a un, no sé, hasta la mitad de las parábolas, pero por ahí tuvimos una duda en cuanto a otra parte del proceso. Voy a decir una tontería, ¿no? Por ejemplo, pudimos ubicar e identificar las fórmulas condensadas. Ustedes saben que en ese tipo de figuras en geometría analítica se manejan o las fórmulas se manejan de dos maneras. Las ecuaciones condensadas y las ecuaciones, digamos, desarrolladas, ¿no? Acuérdense que las condensadas, por ejemplo, nos permiten identificar las figuras. Estamos hablando de parábolas. Vemos que me parece que es B, tiene el cuadrado, y A está normalita. Si hablamos de circunferencias, es, las dos variables están elevadas al cuadrado. Y eso es lo que nos ayuda a identificar qué figura es. Y creo que en elipse, ya me acordé de la otra figura, en elipse se maneja de otra forma. Me parece que son tres esas figuras que ven en geometría analítica. Pero además se expresan de manera más amplia, ¿no? Entonces, a lo mejor ese tema no lo entendí bien, ya pude graficar y identifiqué qué onda con la ecuación, pero no me sale, porque creo que se tiene que hacer un proceso entre la una y la otra. Entonces, eso es lo que va a quedar pendiente al momento de repasar. Y cuando ya lo concluye, ya lo amarre, entonces ya lo pongo aquí. Y así le hacen con todos los temas. Insisto, esto les va a permitir averiguar cuál es realmente su nivel de alcance, su nivel de desarrollo y qué tan preparadas están para el examen. Así como también son una referencia, aquí estoy sacando mi lado historiador, para que puedan en todo caso ver qué repasar, ya no empezar desde cero, ya es algo mucho más focalizado y esto implica una mejor inversión del tiempo, ¿sale? Y eso les puede dar pie para hacer más cosas. Insisto,
No es necesario matarse 4 horas estudiando. Con 2, pero bien precisado qué voy a hacer y sin distracciones, me parece que tiene. ¿Va? ¿Hasta ahorita algún comentario? Ok, no hay ninguna duda. Sale. Vamos a lo que sigue. Algo capital, que es lo que hizo que saliera el otro taller. La comprensión de lectura. Insisto, esto es básico. Si no se comprende lo que leen, olvídense de aprender. Ya no hablemos de resolver el examen, de aprender. Y recuerden que esto también nos lleva a tener un mejor manejo del vocabulario, de la redacción, reglas ortográficas, gramáticas y demás. Así es que en este punto, si bien la lectura no siempre va a ser la actividad clave de aprendizaje, acuérdense de la clase de ayer de los estilos de aprendizaje, cuando lo ocupemos, sí es necesario que leamos con atención. Es algo que tenemos que estar en constante práctica. ¿Sale? Porque en el examen nos va a ayudar muchísimo. Desde identificar la estructura del examen hasta encontrar el sentido de las palabras, ver por ahí términos tips que me lleven a ver cuál es la respuesta correcta, en fin, un montonal de cosas. ¿Sale? Entonces es imprescindible la lectura con atención, por eso eh, propuse el otro taller de lectura comprensiva. ¿Sale? Ahora, hay preguntas que pueden medir qué es lo que está, qué tanto estamos aprendiendo. Esto aplica sobre todo en ciencias sociales. Historia, por ejemplo. ¿Qué pasó? Si estamos hablando de la Revolución Francesa, ¿qué pasó? Ahí está el concepto. ¿Qué pasó? La Revolución Francesa, pues fue un evento que se suscitó en 1789, que involucró bla, 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 bla. ¿Por qué pasó? Estamos hablando ahí de las causas que llevaron a eso. ¿Por qué pasó? Porque en aquella época Francia tenía estas condiciones. Ta, 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 ta. Y zafín zafado. ¿Cómo pasó? Aquí ya nos estamos planteando el desarrollo. La Revolución Francesa va a tener una evolución que se puede dividir más o menos en 3 fases. La asamblea, que involucra ta, 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 ta. La convención, que es ta, 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 lucha de poderes, época del terror. Y el directorio, que implicó tales cosas. ¿Qué consecuencias tuvo? Ah, la Revolución Francesa es importante porque cha, 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 cha. Y ya, es más, con estas 4 preguntitas, ya tienen para hacer un buen resumen de un tema de historia. Esto se puede aplicar con sus ajustes en literatura, geografía, creo que aquí no tengo nadie de era 4, pero también en filos, con ciertos temas. ¿Sale? Así es que esto da paso a que también aprendamos a base de chismes. ¿Vale? Si estamos hablando de las leyes, no sé, estamos hablando de la evolución, de las teorías evolutivas que vienen en biología. ¿Qué pasó? Pues que hubieron diferentes tipos de ideas que intentaban explicar el origen de la vida. ¿Por qué pasó? Porque el ser humano es un pinche chismoso. ¿Cómo pasó? Y ahí exponen las diferentes teorías. Panspermia, generación espontánea, teoría de la evolución, el rollo del ADN con Oparin. ¿Qué consecuencias tuvo? ¡Pum! Y ahí se desprenden hacia las teorías científicas que salieron, ¿no? Entonces, un poquito más sencillo. Pueden hacerlo a modo de cuadro. Ahora, para hacer ese trabajo de síntesis, deben de leer. Y leer cosas consistentes, no solamente los resúmenes de 2 cuartillas por unidad que vimos ayer. Ahora, otra cuestión que también es importantísima. Mejoren los productos de estudio que ustedes están haciendo. Si es que aquí otra vez estoy tomando como referencia historia, pero bien puede aplicarse para otras materias. Clave, tomen
apuntes eficientes. Miren, yo ayer tuve una junta de trabajo con mi compañía de Quark y entre lo que estábamos hablando, yo empecé a anotar frases sueltas, palabras clave, que más adelante me van a remitir a la formación de un documento. Esto fue de bote pronto porque fue en medio de la charla, ¿sale? En su caso, yo les invito a que hagan buena síntesis de lo que están leyendo, ya que hay varios recursos. Pueden hacer resúmenes, fichas de trabajo, eh, estos que son hermosos, son, ay, se me fue el nombre, lluvia de ideas, esquemas mentales, insisto, pueden poner incluso hasta una especie de meme académico, pueden poner una imagen que tenga que ver con el tema en cuestión y abajo un párrafo que diga qué es lo que se tiene que hacer, ¿vale? Insisto, mucho depende su estilo de aprendizaje, pero es necesario que pongan orden también en sus apuntes, mejórenlos. Eso va a ayudar a que cuando ustedes repasen, identifiquen mejor. ¿Sale? Así es que otra vez la comprensión lectora es importantísima porque nos va a permitir eh, evitar hacer copias textuales del libro o de la clase o del video de YouTube o de lo que vea. Que por ejemplo, eso es lo que a mí en la primaria me llegaba a chocar. Insisto, aunque me gusta mucho leer y creo que de niño tenía una comprensión de lectura, me costaba trabajo sintetizar. Y lo que hacía era hacer copias textuales. Yo detestaba en ese punto estudiar por lo mismo, porque era mucha talacha. Ya fue en la secundaria cuando, digamos, pude evolucionar en ese punto, pues ya era mucho más sencillo. Y eso no saben cómo me ayudó desde ese nivel de estudio hasta la carrera. Sobre todo cuando tienen que leer mucho y hacer apuntes. ¿Vale? O sea que ahorita están en un punto en el que también pueden mejorar esas limitantes de estudio que tenemos, esos vicios. ¿Sale? Así es que utilicen colores, insisto, se ayudan mucho. No sé si sea 100% cierto, pero pues yo he visto que las chavas le meten mucha atención a sus apuntes. Realmente hacen obras de arte. Eso es algo que curiosamente no he visto en los chicos, pero en las chavas sí. ¿Vale? Y cuando estén, como ahorita en clase, pongan primero atención a lo que dice el profesor, porque luego andan como secretarias y se desconectan. O muy, 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 muy clavados en ver, en este caso, lo del PowerPoint. Hagan, pongan atención a lo que dice y apunten solamente palabras claves que después, digamos, serían el esqueleto del resumen. Por ejemplo, lo que yo les comenté que hice ayer, cuando no se alcanza a ver. Pero no es un resumen de la plática, son palabras, datos, que me ayudan a identificar las cosas. ¿Sale? ¿Comentarios? ¿Dudas? Yo ahorita sí. No sé si se vaya a ver en el taller de comprensión lectora, pero por ejemplo, yo considero que tengo una buena comprensión, más sin embargo me cuesta mucho como que entender a la primera cuando estoy bajo presión. Me pasó en el examen para la prepa. Estaba leyendo, lo repasé varias veces y Ujú. en algunas de plano no entendía. Entonces, ¿eso cómo se puede controlar? Porque Eso es con el estrés. Y aquí la cuestión es relajarte. Vamos a tener un pequeño espacio para eso en este taller, no el de comprensión. Bueno, también el de comprensión lo toco, pero básicamente lo que te puede anteceder es que si estás muy presionada y sientes que estás muy distraída para leer, lo que te recomiendo es que no veas tu lectura, cierra los ojos y respira profundamente.
unos 30 segundos. Trata de domar tu mente. Y eso va a permitir enfocar mejor tu lectura. Ahora, eso también evidencia hasta cierto punto una falta de confianza en ti mismo. Te lo digo porque a mí también me ha pasado. Entonces, confía en lo que estás haciendo. Confía en lo que estás haciendo. El callo lo vas a ir teniendo con los exámenes de simulación, con las pruebas parciales, lo que te va a permitir enganchar. En este caso, tanto en comprensión lectora como aquí en técnicas de estudio, vamos a tener actividades para ello. El que vayamos a jugar basta, creo que es la siguiente sesión, o dentro de 8 días, porque vamos a tener 2 sesiones de actividades y juegos. El que vayamos a jugar basta, por ejemplo, va con esa finalidad de que aprendan a manejar un poquito ese temor que tienen, ese estrés, y que se sientan más cómodas. ¿Sale? Eso ya va más enfocado con el trabajo práctico. ¿Vale? Ok, muchas gracias. De nada. Y en la parte de comprensión, pues les voy a pasar una tablita que va llevándolas a una autoevaluación de qué tanto están comprendiendo la lectura. ¿Sale y vale? Pero tranqui, es algo que se puede hacer. Aquí lo importante es no dejarnos dominar por los nervios. Insisto, me has demostrado mucho compromiso y creo que estás haciendo las cosas bien, ¿vale? Entonces, gana seguridad y eso se va a traducir en una mejor lectura. Bien, otro tip de estudio es que, y es una de las ventajas que tiene la educación virtual, es grabar las clases. Lo anterior, pues bueno, permite que recuperen información más adelante y puedan repasar. En caso de este tipo de modalidad, pues bueno, yo ahorita que tengo la posibilidad puedo hacer esta grabación. Cuando estemos en el curso general, ahí sí nos cuesta más trabajo, por eso no grabamos las clases, supera, digamos, ahí nuestras condiciones técnicas, pero ustedes pueden incluso poner su celular y acercarlo a la pantalla, por ejemplo, a las bocinas y grabar. Incluso pueden hacer una prueba para lo que ustedes consideren importante de la sesión, lo puedan recuperar. Cuando estén en presencial, que no va a tardar el hecho de que ustedes ya regresen a la escuela, pues pidan permiso a su jefe, perdón, a su profe. A mí me ha pasado cuando yo daba clases antes en presencial, habían varias chicas que ponían sus celulares en la parte de grabar y me grababan y yo no tenía ningún inconveniente, al contrario. Hasta me sentía como si estuviera dando una superconferencia o algo así. Hay a otros profes que no les agrada mucho la idea. Por eso es importante que antes pidan permiso o avisen. ¿Vale? Y bueno, aquí tenemos una foto de cuando yo estaba dando clase. Le había dejado crecer hasta el cabello. Y andaba ahí grabando. ¿Sale? Ese es mi pequeño equipo. Bien, ya enfocados a la parte de la historia, eso digamos que era general, vamos a hacer que las cosas sean más fáciles, ¿sale? Y uno de los tips que yo les doy para que esto amarre es que vinculen lo que están estudiando con los acontecimientos de la vida real. Esto también pasa y puede aplicarse en otras asignaturas. Aquí implica ingenio, implica creatividad, ¿sale? Este consejo les va a ayudar, perdón, a encontrarle sentido, lógica y una practicidad de lo que están aprendiendo. En este caso, de lo que ha sucedido a lo largo del tiempo y vincularlo con el presente. Bien, historia, me encanta hacer eso. Me gusta llevármelos de viaje, presente, pasado, presente, pasado. ¿Sale? Para que esto pueda tener una situación un poquito más concisa,
pueden echar mano de conocimientos previos. La historia es maravillosa porque se conecta con varias cosas cotidianas. Solamente hace falta tener ingenio y rascarle. Ahí es en donde, por ejemplo, como profesor, bueno, como estudiante, uno ve la habilidad del profesor. Y en donde se da cuenta quién realmente puede enseñar historia y está, digamos, facultado para ello, y quién es muy bueno recuperando datos del pasado, pero no tiene esta capacidad de transmitir o de vincular. ¿Sale? Así que los conocimientos previos y lo que ustedes ya conocen, por supuesto que funciona para entender ciertas cosas. En mi caso, bueno, creo que aquí no he tenido ninguna víctima del taller de historia. Ah, no, sí, Paola. Paola les podrá comentar cómo es mi estilo de dar clase. Ya ella me refutará o me validará. Ella ya estuvo conmigo en algunas clases de historia. Y pues bueno, básicamente eso es lo que hago, además que le da un toque más dinámico. ¿Sale? Una cuestión también muy interesante que suelo hacer es vincular a algunos eventos históricos y hacer analogías con situaciones que hemos vivido. Por ejemplo, la independencia de las 13 colonias. Yo le explico como si fueran los adolescentes, perdón, como si los Estados Unidos fueran adolescentes que se quieren salir de la casa de su mamá, que es Inglaterra. ¿Sale? Entonces, una serie de condiciones que van eh, orillando a que se desate ese proceso, pues las trato de metaforizar con situaciones de su realidad. Y bueno, esa es una de las cosas que me ha funcionado para que ustedes tengan una claridad de ese tema. ¿Vale? Vaya, el mismo espacio es una buena herramienta para entender qué pasó. Aquí, por ejemplo, tenemos la diferencia de lo que ha ocurrido en la glorieta del Ángel de la Independencia. Esta es Reforma en la actualidad y esta es Reforma en los años 50. No, mentira, antes, en los 30, porque apenas el monumento de la Revolución está hecho ahí muy, muy a la se va. Y vean, bueno, es el esqueleto. Y vean lo que está pasando ahorita. Entonces, todo eso sirve. Y es, insisto, con sus distancias, algo que pueden aplicar, por ejemplo, en física, por ejemplo, en química, en biología, me parece que ahí es mucho más puntual. ¿Sale? Y es un buen reto para quienes les den esas materias y al mismo tiempo una herramienta, pero fantástica. Fichas de trabajo, que tiene que ver con lo que ya habíamos dicho antes. Es una muy buena herramienta para sintetizar y organizar la información. Y entre mejor organizadas esté, más fácil va a ir. A veces, haciendo bien estas fichas de trabajo o tarjetas, incluso no va a ser necesario consultar guías, libros o cursos. Ya tienen información ahí. Aunque es importante que la cataloguen bien. En este caso, pues, les puse un ejemplo que incluso involucra aplicar conocimientos de metodología e investigación que ven, me parece que en literatura. Porque una parte de literatura es metodología de investigación y les dicen cómo citar. Me parece que incluso ejemplos de fichas de trabajo llegan a aparecer dentro del tema. Así es que ahí tienen una cuestión práctica. Importante. Si pueden explicarlo con sus propias palabras, mejor, porque eso incluso les permite medir su comprensión de lectura. ¿Sale? Por ejemplo, esto yo fue lo que llegué a hacer para mi tesis. Me ayudó bastante. Es bueno, bonito y barato. Aplicable en historia, geografía, español, literatura, filos y en las partes teóricas de las otras materias. Y esta parte de los datos de las fuentes pues, les permite saber qué es lo que están ocupando. Está bueno. Otra cuestión más que les puede ayudar, los cuadros comparativos. Esos son geniales. Este es un recurso que les va a permitir sintetizar bien información y además
comparar las diferencias entre dos opuestos. Piensen ideologías, etapas históricas, movimientos culturales. Les hablaba, por ejemplo, de las teorías que explican el origen de la vida. Ahí la pueden poner. Vaya, este es un cuadro, esta es una herramienta útil y fantástica. ¿Sale? Pero para hacer bien estos cuadros comparativos tenemos que tener una buena habilidad en leer y en sintetizar información. Yo les pongo, por ejemplo, el cuadro de los liberales y los conservadores, que son dos grupos políticos que se estuvieron disputando el gobierno en México durante el siglo XIX. Entonces, de acuerdo con el tema, puse lo básico. ¿Qué proyecto político postulaban cada uno? ¿Qué modelo económico estaban impulsando? El tipo de sociedad que planteaban y la cultura. Lo vamos llenando. No es necesario aventarse el choro. Cosas muy, muy concretas. ¿Sale? Entonces esto les puede salvar para temas como capitalismo contra comunismo en la Guerra Fría, Estados Unidos, Unión Soviética, todo lo que tenga que ver con la oposición, antiguo régimen, gobiernos liberales, en geografía, países desarrollados, países no desarrollados, y agregan el mapita. Incluso hasta en la parte de zonas climáticas también nos puede ayudar. ¿Va? Y bueno, si lo están haciendo a computadora, pues métanle colorcitos. Eso le permite al cerebro aprender mejor. Líneas del tiempo. Este también es un recurso que les va a permitir ubicar cronológicamente un acontecimiento, encontrarle la lógica, la secuenciación y que les va a permitir defenderse de preguntas como ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos. ¿Sale? Esta línea del tiempo, por ejemplo, no la hice yo, la verdad, me la bajé de internet. Está centrada en historia de las matemáticas. No nada más es memorizar, es saber ubicar. Va que va, entonces es muy, muy interesante. Esta también es utilísima. Es como una brújula. Viene la asociación por imágenes para quien es muy visual. Facilita vincular el contenido con una serie de imágenes que permiten recordar la información. Por eso era que en la escuela nos hacían comprar y recortar biografías de monitos. Por ejemplo, aquí entran los memes. Los memes pueden ayudar, o sea, además tienen un toque de humor. ¿Sale? Pero tienen que tener buenas fuentes para hacer buenos memes, además de una excelente creatividad. Pero ahí entra la función de los memes. Y en historia, aunque también se puede extender para otras materias, el arte ayuda bastante. Este es un recurso novedoso que podemos utilizar para estudiar. ¿Sale? Y hay de diferentes formas, eso también es parte de lo que ocupo muchísimo en historia, más o menos también en geografía y próximamente en en literatura. Bueno, en comprensión de lectura, de hecho, también lo vamos a tocar. Así que para que ustedes se acerquen al tema, generen interés y puedan tener una forma más significativa, pueden escuchar una canción referente a X o Y contenido, mirar una foto, una película del tema que se está repasando. Y después de eso, confrontar la información o la interpretación que hace el libro,
la canción, la obra de teatro, lo que ustedes quieran, con lo que leyeron en su libro de historia o con sus apuntes. Y de esta manera van a tener una visión global. El oír música, por ejemplo, el rock y el metal son dos géneros, la salsa, la trova, son géneros que ayudan muchísimo para ciertos temas de historia, o mejor dicho, para la historia en general, hace que no se nos olvide. También esto es algo que he aplicado ya desde hace algunos años y ha funcionado. El analizar la letra con el libro, porque no solamente quedarnos con la visión de la obra de arte, sino, insisto, confrontarlo con lo que ya leímos, con lo que ya estudiamos, nos lleva a generar un diálogo. No, hombre, esto está buenísimo, 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 buenísimo. Y a muchos de mis alumnos les ha gustado. Pero, insisto, no, no nos obviamos de, por ejemplo, la lectura comprensiva. Tampoco no es agarrar las cosas al chilazo. Y exige un análisis. Por eso lo ocupo, porque al analizar uno supera el nivel de cognitivo que solicita el examen. Y por ejemplo, es mucho, mucho más sencillo. A mí me encanta, a mí me encanta. De hecho, estoy estudiando para crear un método de enseñanza de la historia a partir del rock y de la música. ¿Sale? Que insisto, también se extienden a otras películas. Viene La sabiduría del barrio. Este también está buenísimo. ¿Sale? Una de las cosas que ayudan muchísimo, más en ciencias sociales, es que las anécdotas que componen la historia familiar y el entorno en el que se vive, pues tienen una conexión con varios de los episodios que vemos en los libros de historia. Esto, por ejemplo, es en los temas más recientes. Cuando hablo del México del siglo XX, por lo menos desde Cárdenas hasta la actualidad, apelo mucho a las vivencias que, por ejemplo, me contaron mis abuelos, que incluso mis padres también en algún momento llegaron a notar, el hecho de que se cambien de casa, si es del interior de la República de la ciudad, bueno, que en mi caso no fue así, eh, prácticamente desde mi abuela hasta acá, todos vivimos en la capital, entonces casi no nos tocó, pero sí, por ejemplo, en ustedes encuentran ahí una conexión muy interesante entre lo que pasa en el país en el siglo XX con las migraciones familiares del pueblo a su casa. Y eso le da otro viraje muy, muy interesante. Otra herramienta que también pueden ocupar para acercarse, estos son acercamientos a determinados temas, es preguntarle a la gente con la que están conviviendo, interactuando, qué saben de X o Y tema. Y es chistoso, pero el tratar estos temas con la familia es parecido a la religión, al fútbol o a la política. Pueden llegar a desatar en debates muy encarizados. Se los digo porque ya he agarrado a mi familia de casi casi animalitos de laboratorio y es algo que no me esperaba. Uno pensaría, bueno, pues te cuentan algunas cosas como que no les importa, pero sí se llegan a enfrascar y uno se percata que hay elementos muy interesantes de cómo ellos aprenden historias. Es una situación muy, muy bonita, muy, muy bonita. Así que también de vez en cuando, aunque sean medio ñoños, hablen con sus familias, novios, novias, bueno, perrijos no, porque no les van a responder. Oye, ¿tú sabías que en tal año pasó esto? Y van a descubrir cosas bien interesantes, fíjense, bien interesantes, se les va a quedar, se les va a quedar, ¿vale? ¿Dudas? Todo entendido. ¿Ok? Las demás, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Bien. Últimas recomendaciones.
que bueno, no son nuevas, ya las habíamos contemplando desde sesiones anteriores, es más, desde charlas en el WhatsApp. Y creo que una de las más importantes es elijan bien cuáles son los materiales con los que van a estudiar. Ahora que ya hablamos de los estilos de aprendizaje, hicimos una evaluación de lo que aporta una guía, un podcast, el libro de texto, un banco de preguntas. Ya tienen mejores criterios para saber qué utilizar, qué no y hasta qué punto les va a favorecer. ¿Sale? Otro consejo que me parece que es importantísimo es el no exceder en la memorización. Eso sí, no lo hagan. Se estarían haciendo como un harakiri y harían que esto sea otro relajo. ¿Sale? Es más bien encontrarle la lógica a las cosas. Los recursos que les acabo de enseñar van sobre esas circunstancias. ¿Sale? Bien, ¿qué más? ¿Qué más vamos a ver por aquí? Ah, sí, hay diversas técnicas de estudio. Que bueno, eso daría pie incluso hasta otro taller que tengo muchas ganas de dar. Necesito ahí conseguir material y yo creo que sí me lo voy a rifar. Ya uno estrictamente centrado en estudiar. Hay diversas técnicas. Feynman, la japonesa. Bueno, una de las más recurridas que ayuda muchísimo al rendimiento es la técnica de Pomodoro. ¿Alguien la conoce? Porque es muy, muy famosa. ¿Alguien conoce la ¿Cómo? técnica Pomodoro? La técnica Pomodoro. No, bueno, yo no. Ah, no te preocupes, Edith. Bien, es fácil. Es muy fácil. Ah, Mariana, tú la conoces. Perfecto, y qué bueno que lo ocupas. A ver, cuéntenos. Bueno, les voy a hablar de dos técnicas. La Pomodoro y hay otra que se llama, creo que es la Feynman. Mariana, ¿nos cuentas de la Pomodoro? Bueno, por ahí en lo que Mariana nos cuenta de esa técnica, les hablo de un poquito de la Feynman. Se le conoce así porque quien la aplicó fue un físico que hizo un montón de descubrimientos que ahorita no se me vienen a la mente. Y él lo que generó fue que primero repasó los temas y paulatinamente los iba explicando. O sea, los iba enseñando. Entonces, a medida que él enseñaba de forma más constante esos temas, vio que los dominaba de una manera más eficiente. ¿Sale? Entonces, sí funciona. Así que la técnica de Feynman sí es bastante efectiva. Y por ahí hay un estudio que dice que aprendemos más cuando le enseñamos a los demás sobre ciertos temas. A mí, por ejemplo, me pasó cuando empecé a dar geografía. Yo había algunos temas de geo que no veía puta desde la secundaria. Entonces, sí me puse a estudiar, hice mis apuntes, pero me di cuenta que a medida que lo enseñaba constantemente, lo terminaba absorbiendo de una manera más firme, a tal punto que en un tiempo pues relativamente corto, yo ya no tenía problemas en manejar ese tema. Me ocurrió sobre todo con los horarios. Así aprendí esos horarios y hasta innové.
hay algunos truquitos. ¿Sale? Mariana nos cuenta que la técnica de Feynman es dividir, me parece que son 2 horas de estudio, dividirlo en secciones de 25 minutos de estudiar sin distracción, 5 minutos de descanso, luego otros 25 minutos, luego otros 5 minutos y así te la llevas por 2 horas. Mariana ocupa una variante en la que plantea 1 hora de estudio, 15 minutos de descanso y que eso lo hace 3 veces. Entonces tengo entendido que te dedicas como 4 horas estudiando, según mis cálculos, aprox. ¿Ok? Ahora, no está mal, pero aguas con eso, porque el cerebro mantiene atención así al 100% hasta 45 minutos. Después se va bajando. Por eso tengan ahí cuidado con cursos de maratónicos de como 6, 7 u 8 horas. Luego sin descanso, porque eso sencillamente no va. En mi caso, sí han sido 2 horas de volada, pero doy espacios de descanso. O sea, yo llevo el ritmo mucho, mucho más tranquilo. ¿Sale? Pero bueno, ahí son 2 técnicas. Les invito a que investiguen en YouTube en qué consisten y cada cual según sus necesidades la apliquen. Eso les va a ayudar a tener un rendimiento mucho, mucho más amplio. ¿Sale? Una cuestión más es que recuerden que la disciplina no es sinónimo de imposición, no es sinónimo de rigidez. ¿Vale? Disciplina significa constancia y la disciplina más firme es aquella que viene desde nosotros mismos y desde una perspectiva libre. Si es por imposición, termina siendo desgastante. Aunque bueno, a veces no se logra, no se logra como al 100. Estamos tan acostumbrados a que se nos diga qué hacer que estamos atados a ello. Aquí no, aquí la cosa es romper eso. ¿Sale? Y también una cuestión muy, muy importante, confíen en ustedes. Confíen en ustedes, eso es algo muy importante. ¿Sale? Así es que bueno, aquí les dejo un consejo de uno de los entrenadores más exitosos de fútbol americano. De hecho, su apellido mm, bautiza al premio que le dan al ganador de Super Bowl. Así de grande fue. ¿Sale? Así es que grábenselo, ese sí, grábense en la memoria, pero interiorícenlo. ¿Sale? Es trabajo duro, pero no trabajo duro mecánico, es trabajo duro inteligente, trabajo que implica dedicación. ¿Sale? Y que no importa qué suceda, tienen que dar lo mejor de sí. Tienen que sentir bonita esa satisfacción de, sí, lo logré. Por lo menos pude hacer esto. ¿Sale? Si ustedes lo hacen por temor a reprobar, por temor a que no voy a tener los 115 aciertos que pidan medicina y demás cuestiones, se van a quebrar. Se van a quebrar y sencillamente no van a aprender. ¿Vale? Entonces tiene que venir de ustedes esto. Así que bueno, por último les digo que el estudio de la historia no debe ser un calvario. Y si quieren saber más, pues bueno, les dejo que le saquen foto a estas ligas que les va a ayudar muchísimo para tener un aprendizaje mucho, mucho más amplio. ¿Sale? ¿Comentarios, dudas, preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Todo claro. ¿Ok? ¿Las demás cómo vamos?
si solamente ese es el tiempo que tienes, pues no. Pero si sí, hazlo, porque al final eso te va a pasar factura y te vas a sentir desgastada. Cantidad no siempre significa calidad. Entonces yo pienso que sesiones de estudio de no más de 2 horas y media em, son convenientes. Yo creo que mejor dosificar el tiempo es mejor que aventarse un estudio maratónico de 6 horas. La verdad es que a mí me espanta cuando veo este tipo de post en los grupos de Facebook de qué me recomiendan para estudiar y de pronto dicen, yo estudio 8 horas al día, 4 horas al día, 6 horas al día. Y me dices, bueno, espérense, si no es un calvario, sale, la cosa es un poco más tranquila. Y hablando de descanso, ¿qué les parece si en lo que abro la siguiente presentación, son 3:15, tenemos 5 minutos de descanso porque lo que se viene también es buenísimo? Y bueno, sirve de que se estiran los pies, las manos, evitar calambres, dolores de espalda y 3:20 nos vemos. Un pequeño break de 5 minutos en lo que yo busco la sesión. ¿Sale? No se me vayan a ir. Tres y 20 reanudamos, chicas. Ya le encontré.
Bueno, reanudamos la clase. ¿Todas están aquí? Sí, bueno, yo aquí sigo. Ok, muy bien. ¿Sí tuviste tiempo de estirarte un poquito? Sí, muchas gracias. Bueno. ¿Los demás? ¿Sí andamos en línea? Yo me salí un poquito antes, pero por fallas técnicas. No te preocupes, Edera, no te preocupes. Bien, entonces vamos a continuar. Bueno, esta segunda parte de la clase me parece que es, híjole, súper, súper fundamental, porque les va a llevar a tener algunos tips y consejos a la hora de resolver el examen. Esta es una de las partes más taquilleras, ¿sale? Y que en algún punto pues, pueden ir practicando en sus guías, en sus cuestionarios, exámenes de simulación. Ahora, hay una advertencia antes de empezar. Comprendo que la prueba de UNAM es muy importante para ustedes. Así que bueno, esto va con la intención de que ustedes puedan salir lo mejor posible en el examen. Así es que guárdenme esta clase y que no se les olvide, ¿vale? Ahora, esto no significa que sea un tip o una fórmula mágica. Acuérdense que yo no doy productos milagros. Así que esto en ninguna instancia es un sustituto de estudiar. No le jueguen al mar. ¿Sale? La principal clave, como les he comentado ya en muchas ocasiones, es tener un buen manejo de los contenidos, leer bien y razonar. No hay más. Esto es, digamos, como un auxiliar, ¿vale? Es que después de haber hecho estas advertencias, no me resta más que desearles éxito y empezar a desmenuzar los temas. Número 1, y eso considerando lo que me comentaron hace unos momentos. Lo más importante es que mantengan la calma. Entiendo y por cultura y por eso hice el cuestionario de presentación, que el examen, híjole, produce nervios y estrés, más por lo que implica, sobre todo para aquellas personas que piensan que solamente tienen esta oportunidad y ya, y que la vida no les va a permitir volver a participar. Eso genera mucha tensión. Tenemos que relajar, porque si nos dejamos dominar por todas estas circunstancias y pensamientos, ya perdieron, incluso antes de que se presentaran al examen. Si se arropan en estos pensamientos, que no sé si lo hacen en broma o en juego, la verdad, de fecha convocatoria a principios de enero, ya van, ya fue, prendan una veladora y demás comentarios de ese estilo. Definitivamente no la van a librar. ¿Sale? Tienen que mantener el valor y la calma. Por ahí también creo que es conveniente que sea un espacio para meditar, para hacer técnicas de relajación, de respiración. Hay varias en internet, en YouTube, ¿saben? Necesitan ocuparlas para mantener la seguridad y la confianza. Sin eso, olvídense de concentrarse, ¿sale? También es algo muy importante que practiquen algún arte o escuchen música. Sobre todo esto ya en las vísperas del día. Aquí ya hagamos un viaje al día de hacer el examen, que sería tentativamente la tercera semana de febrero. Ese día seguramente van a estar hasta el full, entonces traten de relajarse, respiren profundamente, calmados, escuchen música, seguramente van a estar acompañados de sus papás, en los casos. A veces los papás no tienen las palabras más adecuadas para ese día y terminan siendo una presión extra. Si creen que sus papás son así oportunos, díganle, jefe, estoy al punto de un colapso, necesito relajarme,
Si no tienen las palabras adecuadas, mejor te pido que te mantengas en silencio. Suena muy grosero, que más bien no es grosero, es firme, pero es necesario. ¿Sale? Insisto, tenemos una idea muy clavada del fracaso preprogramado. Mándenla al diablo. Para eso se prepararon, para eso llegaron ese día. Confíen en lo que saben y como decía la frase de Vince Lombardi, den lo mejor de sí. ¿Sale? Deben de lidiar con el, híjole, yo no puedo para que esté aquí. Porque imagínense, no van a poder hacer otras cosas de su vida. Y el examen de admisión, en términos existenciales, es solamente un juego de práctica. La vida pone cada vez tareas, desafíos más difíciles. ¿Sale? Apenas estoy empezando a ver el juego del calamar y hagan de cuenta que el examen de admisión es esta prueba de la niña. ¿Sale? Por consiguiente, necesitan tener un buen dominio de sí mismos. Por ahí, no sé si les pasé a ustedes o en comprensión de lectura, un libro que habla sobre cómo en la Grecia antigua eh, difundían una postura más asertiva ante las dificultades de la vida. Ese libro está bien bonito, se llama Vivir con los antiguos, para que vean que la filosofía sí sirve de algo. Si lo desean, se los paso sin ningún problema. No es un libro para nada aburrido, es fenomenal. Además, el chavo, bueno, no es chavo, el viejito escribe súper puntual, conciso, pero de una manera muy amena. Creo, y me atrevo a decir que es uno de mis libros favoritos. Y en estos momentos me parece que su lectura va a ser muy provechosa. Así es que si quieren, se los puedo proporcionar al grupo. ¿Vale? Entonces, esto es lo primero. Mantener la calma, mantener el dominio de uno mismo. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿No? Naranjas dulces, limón partido. Vámonos con lo que sí que... Ya estando ahí, lean y presten mucha atención a las instrucciones de la prueba. Se los digo porque he conocido casos de gente que no quedó en la UNAM porque no puso bien su nombre, porque no firmó la hoja de respuestas, porque no siguió una instrucción. Ah, porque dejó prendido su celular cuando les piden que lo apaguen. ¿Sale? Tienen que ser ahí también muy rigurosos, muy disciplinados. Revisen también el material que les dan. A menudo, a veces se cuelan exámenes que no corresponden a las áreas que ustedes eligieron. Y lean atentamente el instructivo. Y también, insisto, pongan de forma correcta los datos que se piden. ¿Sale? Casi tú que ya lo tienes en 20 días, pues estos tips son oro puro. ¿Vale? Bien. Número 3. Conozcan el examen. Revisen cómo está conformado. Y aquí yo les recomiendo que inicien por las secciones en las que ustedes se sientan más fuertes. Eso les lleva a dos cosas muy importantes. Ganan confianza y además gestionan mejor el tiempo. Así que, por ejemplo, para quienes me están siguiendo en la parte de comprensión de lectura, aquí entra una lectura panorámica. Conozco cómo está el documento, identifico qué partes los componen y elijo en dónde quiero empezar. No es necesario que empiecen el examen a cómo la UNAM se lo está presentando, porque no correspondería con sus fuertes y sus debilidades. Imagínense que la pregunta número 1 vengan de un tema que no conozcan. Ahí pueden quebrar su seguridad. Necesitan, que bueno, eso fue lo que yo hice, atacar donde se sientan más cómodos. Eso lleva hasta tener más confianza. Ahora, ojo, aquí hay que tener colmillo. Respondan adecuadamente esas secciones en la hoja de respuesta. Por ahí se les llegan a cruzar los cables.
¿Sale? Así es que pongan marcas en las preguntas en donde están, pero que además sean fáciles de borrar. Recuerda que eh, quien califica esas hojas es una máquina lectora, no son seres humanos. Así es que si ve algo raro, en automático pelas. ¿Vale? Así es que ahí tengan cuidado en que el material que tengan, pluma, lápiz, goma, sobre todo, bueno, no pluma, no, lápiz y goma, sea de los reglamentarios y que al borrar pues, se borre bien. Ahora, al momento de apuntar la respuesta en el examen, no es necesariamente un apuñalamiento de la hoja de respuestas, que se note, pero sin dejar una marca muy fuerte, porque si no a la hora de borrar es un relajo. ¿Va? Insisto, ya que están en la sección que deben de responder, pueden hacer una lectura panorámica de cómo está conformado o seguirse. En el caso de que hagan una lectura panorámica, pues bueno, se les va a llevar a identificar qué preguntas están bien, qué preguntas no están chidos. Y este es como opcional. Si es necesario, atacan las preguntas en donde en donde sean fuertes y dejen al final los reactivos que se les compliquen. Pero insisto, es importante que señalen en qué punto de la prueba estás. No se pongan el pie ustedes solos. ¿Sale? Esta foto fue del primer concurso de admisión en pandemia. Lo hicieron en el Estadio Olímpico. Qué interesante. Ahora, si creen que dominan bien esa materia, pues se pueden seguir en ese orden. Acuérdense que es secuencial. ¿Sale? Pero como se sientan más seguros. ¿Va? Ahora, ya que están respondiendo, volvamos a lo que vimos el día de ayer. Todo reactivo tiene palabras que ayudan a comprender la noción de la pregunta. Si ya las llegaron a ubicar, ya tienen la mitad del acierto. Por ejemplo, esta pregunta. Todas están buenas, pero esta está padre. El pensamiento ilustrado basa su visión del mundo en... ¿Cuál sería la frase o palabras clave que nos ayudan a entender el sentido de la pregunta? Vuelvo a leerla. A ver, vengadera. Creo que es ilustrado y puede que pensamiento. No, a ver, la vuelvo a leer. El pensamiento ilustrado basa su visión del mundo en A, la escolástica, B, el socialismo utópico, C, el liberalismo, D, el racionalismo. Bueno, ahí ya les agregué las respuestas. Segundo que les acabo de leer, ¿cuál sería la frase o palabra clave de la pregunta? ¿Visión en el mundo? Exactamente. Y el verbo basa su visión del mundo. ¿Esto qué implica? ¿Qué significa eso? Y ahí tienen el sentido de la pregunta. ¿Qué significa eso? Basa su visión del mundo en... ¿Qué les quiere decir?
¿No le haya? No tengan pena, no tengan miedo. Venga, ¿qué pasó con esa confianza? ¿No, ninguna? Bueno, se los voy a traducir. Esta expresión, visión del mundo, quiere decir perspectiva de la realidad, es decir, cómo ellos están asumiendo su entorno. Y en ese caso, ya que se los comenté, ¿cuál sería la respuesta correcta? Está muy fácil. A, la escolástica. B, el socialismo utópico. C, el liberalismo. D, el racionalismo. ¿Quién se quiere aventar la respuesta? Venga, Lucila. Vas. ¿Quién me ayuda? Ah, ya tengo dos valientes, muy bien. Exactamente, Mariana. Es correcto, el racionalismo. ¿Sale? El racionalismo. Muy bien. Entonces ya vieron cómo, entendiendo una serie de palabras claves, encontramos el sentido de la pregunta y si tenemos bien estudiado el tema, nos lleva prácticamente de manera directa con la respuesta. Es más fácil el descarte. ¿Vale? Entonces, ahí es capital la lectura comprensiva. No tengan pena. Vamos con las 6. La gramática. También la gramática y la estructura del reactivo es importante, como ya lo habíamos estado viendo. Si la pregunta plantea una respuesta en plural, pues es obvio que las alternativas que estén en singular son una distracción. Bueno, aquí no se ve tanto, pero sí llega a suceder, sobre todo en la parte de español. Caemos en la trampa porque no leemos bien. Ahora, un punto también muy importante. Antes de que descarten las posibilidades o de responder, formulen una respuesta en su mente, intuyen. Pero por eso es importante tener bien manejar los contenidos. Si esa solución conecta con alguna de las alternativas, es muy probable que esa sea la respuesta correcta. ¿Va? Aunque aquí ya hay un leve riesgo, porque luego para trolear el examen también considera una respuesta que aparentemente es buena, pero que en realidad no lo es. ¿Ok? Vámonos con la 8. Otra vez, la lógica. Ya que hicieron lo anterior, es momento de atacar. Comiencen a descartar posibilidades. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente. El tamaño del enunciado de las opciones,
si hay faltas de ortografía o problemas de redacción, y si las soluciones son congruentes con lo que plantea el reactivo. Por ejemplo, fue la característica principal de la escuela de los anales. Estamos hablando de una. Bueno, aquí en general todos están en singular, así es que no hay problema. Vámonos con la interdisciplinaridad de la historia, esa es, pero a lo mejor y hay una más precisa. El particularismo histórico, no como tal, eso pertenece a una característica principal de otra corriente historiográfica, la lucha de clases, más bien es del materialismo histórico, y la objetividad de los estudios sociales es más bien del positivismo. ¿Sale? Así es que es la... Y si se acuerdan de la clase de ayer, pues prácticamente es lo que les decía. ¿Sale? Es el mismo ritmo. Una que sí es, una que medio se parece y dos que no entran ni a patadas. No te preocupes, Lucila. ¿Sale? Entonces, hasta aquí vamos bien. ¿Hay alguna pregunta, duda, comentario? ¿No? Perfecto. Pues esperemos que con esto tengan un poquito más de confianza y seguridad. Ahora, respondan con precisión. Hay algo muy importante. Solamente hay una alternativa para contestar correctamente cada pregunta. Así que de ningún modo señalen más. No lo hagan. No estoy entre la A y la B y pongo las dos. Porque eso implicaría que les anulen el examen. Así es que para evitar fallas mecánicas o errores involuntarios, al marcar el óvalo en hoja de respuestas, acostúmbrense a poner el dedo en el número de la pregunta y el lápiz sobre la opción que consideren válida y no los retires hasta que hayas elegido y marcado la opción correcta. ¿Sale? Practiquen eso hasta automatizar el movimiento. Por alguna distracción y todo, llegamos a poner una respuesta donde no es o doble respuesta. Se los digo porque eso incluso me ha pasado cuando lleno mis quinielas del ProTouch de Melat. Así es que hay que poner ahí el dedo, tener un dedo guía, eso es muy importante. Ojo de rayos X. Como les había comentado antes, es clásico que en materias de ciencias sociales y en las preguntas teóricas de ciencias exactas, las preguntas que vienen pueden dar tips de los reactivos pasados, sobre todo porque esta parte del examen es secuencial. Si ustedes comprendieron bien, mantienen una atención y están familiarizadas con la prueba, van a poder descubrir este bonus. ¿Sale? Si no es en las preguntas, es en las opciones. ¿Sale? Entonces, eso es algo que les puede ayudar muchísimo. Desarrollen esos ojos de rayos X. Y bueno, antes de entregar el examen, deben de hacer lo siguiente. Verifiquen las respuestas para que no haya nada en blanco. Que borres borraduras dobles
y completen algún dato que haya faltado. También es importante que den una releída a lo que contestaron, ¿sale? Y si es necesario, cambien las opciones que eligieron. Aquí aguas. No caigan ante el hechizo de la duda. ¿Sale? Pero esto es muy, muy importante. Y ya para ir acabando la sesión de hoy, van mis últimas recomendaciones que ya son todo un clásico. Van a aparecer momentos de estrés y dudas. Yo lo viví. Así es que es importante que no pierdan la calma. Pausen la prueba unos segundos, cierren los ojos, respiren lentamente y eso les va a permitir salir adelante. ¿Vale? Otra cuestión, no pierdan la percepción del tiempo. Es clave que tengan conciencia de cuánto les queda para poder acabar. Entre mejor administrado esté el tiempo, mayor será su aprovechamiento. Ustedes pueden preguntarle al aplicador, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo nos resta? ¿Sale? No se queden con la duda ni se hagan chiquitas. Pero antes de todo lo anterior, vuelvo a lo que les comenté en un principio. Hábitos sanos. Duerman temprano. Ahorita sé que estamos en situación de festejo, pero el rollo de la pandemia y haber estado encerrado mucho tiempo, ya medio mundo quiere salir, pero no aplican la de me voy de destroyer cada 8 días. Además de que aún pueden contagiarse de COVID, y me parece que por aquí todavía hay muchas personas que no se han vacunado, pueden distraerse. Sí hay que tener momentos de esparcimiento, pero tampoco no se desconecten, ¿sale? No estudien un día antes del examen. Eso es algo que no deben hacer. Un día antes del examen, váyanse a cotorrear, váyanse al parque, bueno, no váyanse, vean series de Netflix, no sé, algo que les relaje, que les dé confianza. Necesitan estar frescos como lechugas, ¿vale? En cuanto a hábitos sanos, también es no meterse en broncas sentimentales, ni de pareja, y con los papás. Me ha tocado ver gente que ha hecho un trabajo maravilloso como estudiante, que se ha preparado muy bien, pero que tristemente se enamoran, se desenamoran, cortan con los novios, etc, 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 las novias, según sea la cuestión. Y bueno, ya al final, pues, es crónica de una derrota anunciada. Entonces, no lo hagan. Después del examen, lo que ustedes gusten, pero es parte de la disciplina. ¿Sale? Así que ahí está la cuestión, ¿vale? Y otra vez, lo más importante, haberse preparado bien. ¿Vale? Eso les va a ayudar muchísimo. Muchísimo. Y como ya es costumbre de estas presentaciones, les dejo un par de frases que me parecen muy pertinentes. El rock da buenas referencias, inspira. En este caso les presento a Lemmy Kilmister, quien fue bajista de una banda que se llama Motorhead, muy buena. Él tiene una frase que me late mucho. Nacieron para perder, pero viven para ganar. Así es que, si bien hay un desafío enorme y hay condiciones muy duras, hagan lo que está en sus manos para que pueda cambiar esto, para que tengan esa posibilidad. ¿Vale? Y hablando de concentración, les presento a Chuck Noll. Él fue entrenador de mi equipo favorito de fútbol americano, los Aceleros de Pittsburgh, y él le decía a sus chicos antes de cada juego que antes de ganar uno, deben evitar perder. Y eso se refiere a la parte mental. Asimismo, les dejo algunas referencias para que puedan tener mejores condiciones de estudio.
puedan ahondar más en estos temas. ¿Sale? Bien, con esto pues acabamos la sesión de hoy. ¿Hay algún comentario, duda? Cuéntenme qué les pareció esta clase. ¿Les ayudó, no les ayudó? Pues hoy sí estuvo relajado. Y, no me voy estresada o presionada o preocupada por cómo vaya a ser el examen. Y la verdad es que sí, como que son varias técnicas que sí van a ayudarnos. Claro, si las hacemos. De mi parte, pues espero lograrlo porque sí me pesa un poquito, pero pues sí, yo digo que sí sirve. Y pues sí, voy a tratar de hacerlo. En general, me gustó esta clase. O sea, todas, pero pues esta también. ¿Esa te gustó más? Pasamos del terror a la posibilidad. Muy bien. Sí, es importante que hagan todo eso. ¿Vale? Y digo, bueno, en la parte de comprensión lectora, pues vamos a ver otras cosas. Montserrat, Carolina, Hatsiri, cuéntenme cómo les fue. ¿Han estado calladitas en esta sesión? ¿Sí les sirvió la clase? ¿Hubo algo que faltó por desarrollar? Perfecto, perfecto, me da muchísimo gusto. ¿Vale? Pues bueno, con esto finalizamos la clase de hoy. No me resta más que a modo de bonus track eh, avisarles que ya tenemos fecha de inicio del curso de general para todas las materias que va a dar CUAC. Va a ser el 3 de noviembre. Va a ser lunes, miércoles y viernes, 4 a 8 de la noche. O sea que en promedio vamos a ver un par de materias por día. Está bastante relax. Obviamente vamos a dar minutos de descanso. Vamos a aplicar todo lo que hemos visto aquí. También nos vamos a ofrecer ahí una serie de recursos, guías que puedan ayudarles a tener una mejor información. Yo me estoy encontrando ahorita en esta labor de hacer la selección de material para lo que me corresponda dar. Y bueno, también les quiero dar una noticia de que ya rebajamos el precio. No va a ser 3,400, sino 2,400 pesos. Y la modalidad del pago, pues básicamente va a ser la misma, 500 pesos de inscripción. En este caso, pues sí, a pagar antes del 3 de noviembre, así es que ahí rompan el cochinito. Y posteriormente, el primer mes, antes del primer mes, es decir, antes del 3 de diciembre, ustedes pagan 1,500. Con eso ya prácticamente tienen todo, una buena parte del adeudo amortizado. Y el último pago, que sería antes del 3 de enero, 400 pesos. La verdad es que sí está mucho más relax, no les cuesta tanto ahí la cuesta de enero, y ya para los meses finales van a tener una presión menos, que es chin, tengo que para terminar de pagar el curso, y bueno, entonces está bastante, bastante tranquilo. Ojalá que puedan acompañarnos en ese curso, que la verdad va a estar muy, muy bueno, nos vamos a divertir bastante. En mi caso, pues bueno, yo los voy a acompañar con todo lo que es ciencias sociales y humanidades, especialidad, historia, geo. Bueno, voy a cumplir mi sueño de dar LITE y español. Va a estar muy, muy lindo el asunto, ¿sale? Así es que vamos a tener ahí un coaprendizaje. Y también, pues bueno, les doy una buena noticia. La próxima semana se inician los juegos. Les voy a pasar un link en Google Drive en donde está material
estudio de este taller. Van a estar las presentaciones, algunos libros de técnicas de estudio, como a modo de bibliografía complementaria, y vamos a tener, les digo, ya la siguiente parte del taller ya no es teórica, ya es general, ya es práctica. El siguiente martes nos vamos a aventar un reto en el que yo les voy a dejar hacer un documento en el que involucran adivinanzas, análisis de canciones y otros desafíos que ahí les dejé. Sopas de letras, voy a dar unas sopas de letras. Ahí la cuestión, les explico, no va a resolverlo, pero va a ser en formato examen, o sea que van a resolver eso poniendo sus cámaras. Ese mismo día les voy a compartir por WhatsApp la canción que deben de escuchar para analizar la letra, o sea que involucra también comprensión lectora, es bastante musical. La segunda parte de esa clase vamos a revisar el documento, vamos a hacer la corrección, la retroalimentación. El día miércoles, que sería la 7ª sesión, nos vamos a enfocar con jugar basta. Vamos a jugar basta un rato, 1 hora, ustedes contra mí. Ahí vemos qué hacemos como premio. Algo no muy manchado. La idea de lo que vamos a hacer de hoy en 8 es manejar el tiempo, aplicar el vocabulario. ¿Sale? Ahí me parece que el basta va a ser muy, muy bueno. Y vamos a aprovechar también para justo tocar el tema del estrés. Hacemos una evaluación de cómo nos fue con el basta y hacemos una pequeña evaluación de qué onda con el estrés, cómo se sintieron. Insisto, me parece que esa actividad es bastante efectiva para el rollo del manejo del tiempo, los nervios. Y la última sesión va a ser una prueba de evaluación, pero ya, digamos, más apegada a lo que se van a enfrentar. Es una mini prueba que va a involucrar español, que va a involucrar literatura, que va a involucrar historia de México, historia universal y geografía. No tengo aquí nadie de área 4, ¿verdad? Entonces, híjole, ahí estoy teniendo duda con Hasi, a ver si nos da tiempo de que puedas culminar el taller. Si no, pues trata de venir a estas prácticas, te van a servir de sparring. Las demás, pues bueno, el examen es hasta febrero, así es que no hay ningún problema. Y de esa manera culminaríamos con el taller, ¿sale? También les comento que es cooperación voluntaria opcional, que quienes quieran ahí echarme la mano con la cooperacha, pues bueno, bienvenida. Si no, no hay ningún problema, mantenemos su estatus. Y si están en la pretensión de querer entrar a Quark y desacompletan por el hacer la cooperacha, pues bueno, yo les echo la mano con que no me den nada de ese taller y de esta manera puedan juntar para su inscripción, que tampoco no es mucho, son 500 pesos, no es tan extremo. Y además en quincenas, es que está mucho más fácil, ¿vale? Pues bueno, eso sería, digamos, lo que vamos a ver en la segunda parte del taller, que ya es mucho más práctica. Comentarios, dudas, ¿qué les parece el plan? Pues supongo que está bastante bien porque ya va a ser más temático. Y otra cosa, ya dejando de lado lo del curso. Ujú. Este fin de semana sí harán el debate. El de mate. El debate. ¿Cuál debate? La otra vez nos invitó a uno. Ay, sí, cierto. Ya me acordé, espérame. Bueno, pues déjenme despido la clase. Pues ahora sí que hasta pronto. Nos vemos en la siguiente sesión.